Les invito a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Vamos a leer varias porciones en el Nuevo Testamento. La primera de ellas, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Leeremos el versículo 19. Este relato corresponde al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Está llegando con el Evangelio a la provincia de Galacia, al sur de Galacia, y hay varios acontecimientos que llaman la atención y que ocurrieron en este primer viaje misionero. Dice el versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Quisiera llamar la atención a 4 ciudades mencionadas en este relato. Aparece la ciudad de Derbe en el versículo 20, luego aparecen en el versículo 21 Listra, Iconio y Antioquía. 4 ciudades que por primera vez recibieron el mensaje del Evangelio. En una de estas ciudades, el apóstol Pablo fue lapidado. Algunos judíos motivaron a la gente para apedrearle y hasta le dieron por muerto. Seguramente el apóstol Pablo perdió el conocimiento, quedó tendido en el suelo y lo dieron por muerto. Los demás creyentes fueron en su ayuda, en su socorro, y lo rescataron de aquella lapidación. Primer viaje misionero del apóstol Pablo. Mire, pasaron muchos años. El apóstol Pablo recorrió muchos lugares, pero este acontecimiento quedó grabado en su mente. Vamos a ir a 2 de Timoteo, en el capítulo 3. 2 de Timoteo, el capítulo 3. El versículo 10. Tal vez 2 de Timoteo sea una de las últimas epístolas escritas por el apóstol Pablo. Lo sucedido en Galacia fue al inicio de su ministerio. Habían pasado los años, pero él todavía tenía grabada en su mente aquella lapidación, cuando le dieron por muerto. Dice el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y mire lo que dice a continuación: como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Habían pasado los años, pero todavía estaba grabada en la mente del apóstol Pablo aquel acontecimiento cuando fue lapidado, fue dado por muerto, tal vez perdió el conocimiento y fue rescatado por los demás discípulos. Y el apóstol Pablo dice estas palabras tan conmovedoras: he sufrido, un siervo del Señor. Y dice, al término de su carrera, al final de su carrera, he sufrido. Pero agrega, de todas me ha librado el Señor. Vamos a ir a Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, el capítulo 1. Leeremos los primeros 6 versículos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y aquí surge una interrogante. ¿Quiénes eran las iglesias de Galacia? Lo vamos a ver. El saludo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a leer también el capítulo 6 de esta misma epístola, el versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y ese término, marcas, perfectamente puede leerse cicatrices, cicatrices. Y con toda seguridad, el apóstol Pablo está haciendo mención de la lapidación que ocurrió en su primer viaje misionero. Y su cuerpo quedó con cicatrices, con marcas, por causa de predicar el Evangelio. Analizar la epístola a los Gálatas es una tarea importante para todo creyente y especialmente para toda iglesia. Por cierto, analizar los detalles de la epístola a los Gálatas, todos los detalles, demoraríamos varias reuniones, pero en esta parte
quisiera mencionar el contexto histórico de las iglesias de Galacia. Tal vez en algunos casos entraremos a analizar algunos detalles más minuciosos, pero el propósito es mostrar cómo fueron formadas las iglesias de Galacia, de qué forma el Evangelio fue introducido en esta provincia y además, qué pasó en tan poco tiempo después de que el apóstol Pablo dejó fundadas por lo menos 4 iglesias en aquellos días. Mi hermano que me antecedía mencionaba el caso de Josafat. Cuando el libro de la ley es difundido, enseguida viene la bendición. Y la iglesia es bendecida cuando se propone difundir el Evangelio de la gracia de Dios. Hoy día vivimos en días de mucho relativismo, de mucha indiferencia con respecto al Evangelio. Usted tiene que darse cuenta además de esta situación. La gente no está interesada en lo espiritual, la gran mayoría de la gente. El mensaje del Evangelio es uno de los mensajes menos conocidos en el mundo. Por cierto, aquí en América, Norteamérica, América Central y América del Sur, se oye del Evangelio. Pero hay continentes donde nunca ha llegado el mensaje del Evangelio a los oídos de una persona. Por ejemplo, en Asia, en Medio Oriente, África y hasta Europa, el Evangelio no es conocido. Para nosotros nos resulta tan familiar, pero hay continentes donde una persona puede nacer, puede crecer, puede tener hijos, llega a morir sin haber escuchado nunca el Evangelio y el nombre de Jesús. Hoy mismo, en el siglo XXI, es una realidad. Hay latitudes donde nunca el Evangelio ha llegado. Los creyentes tenemos un mensaje que comunicar, una comisión encomendada por el mismo Señor. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Apenas el Señor ascendió al cielo y nació la iglesia, inmediatamente los cristianos tomaron en serio las palabras del Señor y se inició el ejercicio de comunicar el Evangelio por todo el mundo. Una iglesia recién nacida, sin recursos económicos, una iglesia perseguida, pero sí con el ánimo de predicar el Evangelio. Gracias al esfuerzo de nuestros antepasados, desde la iglesia naciente en Jerusalén hasta nuestros días, un día el mensaje de salvación llegó a nuestros oídos. Oímos el Evangelio y le plació a Dios que naciera en los creyentes, siendo pecadores perdidos, ejercer fe en el Señor Jesucristo, trayendo a nuestras vidas la garantía de una salvación eterna, el perdón de nuestros pecados, la seguridad eterna de la salvación
y todas las bendiciones que emanan de la persona y obra de Cristo. Quisiera decir algo. Mucho le debemos a nuestros antepasados, los que nos precedieron en la fe. Gracias a ellos, el Evangelio llegó a nuestros oídos, a nuestros corazones. ¿Se acuerda usted de la persona que le predicó el Evangelio? Que le presentó al Señor por primera vez. ¿Se acuerda de la persona que le condujo a los pies de Cristo? Le debemos mucho a las generaciones pasadas. ¿Qué le corresponde a la generación actual de cristianos? ¿Qué nos corresponde a nosotros, creyentes del siglo XXI? Bueno, seguir comunicando el Evangelio. ¿Cuál es la prioridad que hoy tiene la Iglesia y los creyentes? Por cierto, tenemos muchas prioridades y tenemos muchas actividades. Tenemos que perseverar en la oración como la palabra del Señor lo manda. Tenemos que celebrar la cena del Señor. Tenemos que practicar la comunión cristiana unos con otros. Pero hay un servicio que no debemos descuidar. ¿Cuál es ese? Llevar el Evangelio a los perdidos. Si la Iglesia descuida la predicación del Evangelio, nuestro futuro es la decadencia, la disminución y la falta de crecimiento. Debemos estar conscientes que a pesar del crecimiento del cristianismo nominal hoy día en América, el Evangelio puro, que usted conoce, hermano, hermana, sigue siendo desconocido por la gran mayoría de las personas. Además, como lo hemos mencionado, hay latitudes donde nunca se ha oído hablar del nombre de Cristo. En el Nuevo Testamento hay 2 epístolas que en forma especial entregan enseñanza relacionada con el Evangelio. Una de ellas es Romanos. Romanos, algunos le llaman el Evangelio según Pablo. Enseñanza doctrinal pura acerca de lo que es el Evangelio. Y el otro libro es la epístola a los Gálatas, donde hemos leído. En Romanos el apóstol Pablo entrega enseñanza doctrinal acerca del Evangelio. En Gálatas también hay enseñanza doctrinal, pero podemos agregar correctiva. Porque algo había pasado en las iglesias de Galacia. Algo había pasado que aquellas iglesias se habían desviado del Evangelio puro que habían recibido de parte del apóstol Pablo y de Bernabé. Sin lugar a dudas, el autor más prolífero en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Tenemos por lo menos la tutoría de 13 epístolas en el Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo, sin contar la epístola a los hebreos. Algunos dicen que fue escrita por el apóstol Pablo, otros dicen que no. No vamos a entrar en detalles ni en discusión, pero por lo menos en el Nuevo Testamento tenemos
13 epístolas escritas por el apóstol Pablo y que llevan su tutoría. Estas epístolas fueron ordenadas, como aparecen en la Biblia que usted utiliza, de acuerdo a algunos criterios. ¿Cómo ordenar 13 libros? Bueno, primero, no están ordenados en forma cronológica. Por ejemplo, la primera epístola del apóstol Pablo mencionada en el Nuevo Testamento es Romanos, pero se estima que no es la primera. Se ordenaron las epístolas del apóstol Pablo siguiendo el siguiente criterio. Primero, las epístolas dirigidas a iglesias. Es por eso que tenemos Romanos, tenemos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas y sigue. Luego, las epístolas personales. Tenemos a Timoteo, Tito, Filemón. Así es que se ordenaron las epístolas del apóstol Pablo siguiendo este criterio, primeramente. Luego se ordenaron por extensión. Por extensión. Por ejemplo, las epístolas dirigidas a iglesias, la más extensa va primero, Romanos. Después, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, después Gálatas, y finalmente, la más corta de todas es la epístola a Filemón. La epístola a los Gálatas se estima que es una de las primeras epístolas escrita por el apóstol Pablo. Es una de las epístolas llamadas tempranas. ¿Sabe que en el mismo libro de Gálatas hay indicio de que es una de las primeras epístolas? Por ejemplo, si vamos al capítulo 1, el apóstol Pablo estuvo en la provincia de Galacia y en el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Llama la atención esa frase, tan pronto. No había pasado mucho tiempo en que el apóstol Pablo había fundado aquellas iglesias, había predicado el evangelio, había dejado iglesias funcionando, constituidas con ancianos y funcionando. Pero en un breve tiempo, estas iglesias se apartaron del evangelio puro, tan pronto. Así es que el apóstol Pablo se da cuenta de esta situación e inmediatamente escribe esta epístola a los Gálatas. Y es quizás una de las primeras, las cartas tempranas del apóstol Pablo. Los destinatarios aparecen en el versículo 2. Las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia. Dos interrogantes. ¿Por qué la palabra iglesia aparece en plural? La segunda interrogante. ¿Dónde estaban situadas estas iglesias? Bueno, el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, dejó funcionando en la provincia de Galacia por lo menos 4 iglesias que nacieron producto de su primer viaje misionero. Y la hemos mencionado. Aparecen en Hechos el capítulo 13 y 14. Iconio, Listra, Derbe y la primera, Antioquía. Así es que esta epístola, hermanos, no está dirigida a una iglesia en particular. Está dirigida a varias iglesias.
en la región de Galacia, en la provincia de Galacia. Esta provincia, la provincia de Galacia, estaba ubicada en lo que hoy es el país de Turquía. Algunos dicen que estas ciudades o la provincia de Galacia estaba al norte de Turquía, otros al sur. Creemos por el relato bíblico de que esta provincia o estas iglesias estaban al sur de lo que hoy es el país de Turquía. Vamos a ver de qué forma se fundaron estas iglesias y vamos a ir a Hechos, el capítulo 13. Leeremos el versículo 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esta es Antioquía de Siria, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El apóstol Pablo estaba sirviendo al Señor en la iglesia de Antioquía. Antioquía de Siria. Sí, Siria, la misma donde están los conflictos hoy día. Siria. Unos 500 kilómetros, dicen los estudiosos, al norte de Jerusalén. Junto a Bernabé habían sido encomendados para la obra misionera. La iglesia de Antioquía era una iglesia numerosa, por lo que menciona el capítulo 11, una iglesia generosa, una iglesia que contaba con el gobierno de ancianos, pero además el Espíritu Santo permitió que de los enseñadores de esta iglesia, 2 fueran apartados para el servicio misionero: Bernabé y Saulo. La iglesia de Antioquía obedeció al Espíritu Santo, encomendando a Bernabé y Saulo. Llegaron primeramente a Chipre, una isla, luego fueron a Perge de Panfilia, al continente, y allí estaba el sur de la provincia de Galacia. Cuando llegan al continente, aparece la primera dificultad. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Allí aparece la primera dificultad. Juan Marcos, el ayudante de Pablo y Bernabé, se aparta de ellos y vuelve a Jerusalén. Tiene que haber sido un golpe emocional muy fuerte para el apóstol Pablo que uno de sus compañeros abandone, se aparte de ellos y vuelve a Jerusalén. Un golpe emocional muy fuerte, ya que tenía confianza en Juan Marcos, tenían confianza, y uno piensa a veces cómo sería la primera noche sin Juan Marcos, este joven. ¿Cómo fueron los primeros días? Tal vez con mucha tristeza de que Juan Marcos volvió a Jerusalén.
Lucas, el escritor, guarda un respeto único, guarda silencio, relata el hecho, pero no hace ninguna emisión de juicio. Juan Marcos vuelve a Jerusalén. El Evangelio llega primero a Antioquía de Pisidia, versículo 4. El apóstol Pablo predica el Evangelio allí, en Antioquía de Pisidia. Allí aparece una brillante predicación del Evangelio. Mire, hermano, si usted es predicador del Evangelio, lea esta predicación. Es una predicación excepcional. El apóstol Pablo utiliza el Antiguo Testamento como base, la historia del pueblo de Israel, el relato de los profetas, para luego presentar al Señor Jesucristo, para presentar su muerte y resurrección, y anuncia sobre la base de la persona y obra de Cristo el perdón de pecados. Muchos creyeron en Antioquía. Sin embargo, fueron expulsados de aquella ciudad. En el capítulo 14, versículo 1, van a la siguiente ciudad, a Iconio. Allí creyeron muchos también. En el versículo 5, creyeron, pero también fueron afrentados y apedreados. Enseguida pasan a Listra, versículo 8 en adelante. Allí fueron adorados como dioses, pero también, de acuerdo a lo que dice el versículo 19, fueron apedreados, lapidados y dados por muertos, en lo que dice el versículo 19. Hasta pensaron que estaban muertos. Y finalmente llegan a Derbe, predican el Evangelio y hacen el viaje de retorno por las ciudades ya mencionadas. Esta región sur de hoy Turquía corresponde a las iglesias de Galacia. Así es que sirve para conocer un poco de historia. Cuando usted vaya y lea el libro de Gálatas, piense en estas ciudades, en estos acontecimientos, en las circunstancias como llegó el Evangelio. Fue todo un éxito. Por cierto, fueron perseguidos, maltratados, golpeados, pero dejaron iglesias funcionando. Ancianos allí establecidos y trabajando. Unas iglesias muy prósperas. Bueno, el apóstol Pablo, aquí en Galacia, sufrió algunas cosas. La primera, el abandono de uno de sus compañeros. Debía aprender que en la obra del Señor, el siervo debe estar dispuesto a sufrir decepciones. Claro, Marcos abandonó a Pablo y Bernabé, pero más tarde vuelve al servicio. El apóstol Pablo le llama mi colaborador. El apóstol Pedro le llama mi hijo. Así es que Marcos más tarde vuelve al servicio. Sufrió un ataque mortal, lapidado, dado por muerto. Pero a pesar de todo, siguió predicando el Evangelio. Deja iglesias establecidas, pero al poco tiempo esas iglesias se desvían. Pero eso es tema para otra oportunidad. El Señor bendiga su palabra.